Muy buenas tardes, hermanos, bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia El Shaddai. Vamos a iniciar alabando el nombre del Señor con esta alabanza que dice: Señor, llévame a tus atrios. Te alabamos, Señor, necesitamos tu presencia. Su nombre, Jesús. Glorioso eres tú. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Dile: llévame, aleluya. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Oh, tócame, tócame, límpiame, heme aquí. Oh, límpiame, tócame, límpiame, heme aquí. Oh, tócame, tócame, límpiame. Heme aquí. Alabado es el nombre del Señor. Que el Señor toque nuestra vida, limpie nuestra vida, y que estemos siempre dispuestos a seguirle. Vamos a entonar esta alabanza que dice: libre. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para danzar, para gozar. Aleluya, te alabamos, Señor. Bendito es tu nombre, Jesús, que trajiste libertad a nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Libre, yo soy
soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre. Para cantar, para danzar, para gozar. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Señor, gracias por la libertad que has traído a nuestras vidas. Señor, muchísimas gracias, Jesús, porque si no fuera por ti, seríamos esclavos del pecado. Pero tú, Señor, has traído, Señor, esa libertad a nuestras vidas, Dios. Gracias, gracias, muchísimas gracias, porque en ti somos libres, aleluya, y vencedores. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Yo he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo. Yo soy libre. Aleluya. Sí, Señor. Te alabamos, Jesús. Aleluya. Y así vamos a ir a la palabra del Señor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva transmisión de Iglesia El Shaddai. Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero invitarte a Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo 1, 2 y 3. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Dice que ungieron a David por rey conforme a la palabra que Jehová dio a Samuel. Y definitivamente la Biblia es una palabra en la cual encontramos más de 7,700 promesas. Promesas que son para ti y para mí si creemos en Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Pero muchas veces en nuestro caminar cristiano sabemos de las promesas, conocemos las promesas, pero las promesas muchas veces no llegan cuando nosotros queremos, no aparecen en nuestra vida, no se reflejan en nuestra vida. Y es por eso que hoy traemos esta palabra para ti, una palabra en la cual vemos la historia de una parte de la gran historia del rey David, alguien que fue llamado por Dios y que fue ungido para ser rey de Israel. Detrás de las ovejas, cuidándolas como un pastor, estaba David cuando fue llamado a través de Samuel y fue ungido para ser el próximo rey después de Saúl. Ya Dios había escogido, Dios llamó, Dios ungió a través de Samuel, y dice que el Espíritu Santo estaba con él. Pero después de que David fue ungido, ¿qué pasó? Enseguida fue rey. La promesa de Dios, el llamado de Dios, se cumplió
en David, voy a contarte esta historia. David era un pastor, y dice la palabra del Señor que pasaron 15 años, hermanos, 15 años después de que él fue ungido para que fuera rey. Y esto es algo que quiero darte a ti para que entiendas que muchas veces nosotros nos desesperamos, muchas veces nosotros pensamos que Dios no es fiel, que Dios no existe, que Dios no cumple sus promesas. Y a veces no lo decimos, pero lo pensamos, y nuestra actitud no es una actitud de fe. David era un hombre de fe. Y vamos a ver 4 puntos en esta tarde. El primer punto es que las promesas de Dios son en el tiempo de Dios y no en el tuyo. Primer punto, las promesas de Dios son en el tiempo de Dios y no en el tuyo, ni en el mío. David tuvo que esperar 15 años. Dice que cuando fue ungido tenía 15 años. Y dice que hasta los 30 años él fue ungido por rey y él tomó posesión como rey de Israel, hermanos. 15 años estuvo él ahí. Si tú recuerdas, a Abraham también se le dio una promesa de que iba a tener descendencia. Pasaron 25 años para que se viera esa promesa en Abraham y en Sara. Hoy en ti y en mí se va a reflejar esa promesa. No sabemos cuándo, porque los tiempos y los sazones son de Dios. Los propósitos y las razones también son de Dios. Entonces tú y yo debemos entender y mirar en la Biblia que debemos ver que es un Dios soberano, que los tiempos y las sazones son de Él, que debemos esperar en sus tiempos, no en los de nosotros. Y debemos esperar en ese tiempo de una forma, ¿cómo? Pacientemente. Ese es el segundo punto. Las promesas de Dios esperan pacientemente, sin quejarse. Somos muy dados a esperar ser sanos rápidamente, a que la aflicción pase rápidamente, a que el problema pase rápidamente, a que la tormenta pase rápidamente. Somos muy dados a que la promesa de ese trabajo que Dios te ha dado llegue rápido, la promesa de esa restauración en tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, de ese llamado a tu hijo, a tu vida, sea rápido. Pero la realidad, hermano, hermana, amigo, amiga, es que las promesas de Dios son en su tiempo, porque para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y ese es su tiempo porque es un Dios soberano. Pero también Él nos pide a nosotros como hijos que podamos ser pacientes, a que aprendamos, a que en ese tiempo vivamos agradándole a Dios. Mientras llega la promesa, tú debes vivir agradando a Dios. David lo sabía. David, pasaron 15 años, pero en esos 15 años él siguió peleando, siguió batallando, siguió enfrentándose a los enemigos del Señor, y siempre sirviendo a Dios, siempre en el nombre de Jehová de los ejércitos, siempre luchando. Dice que fue un guerrero eficiente, siempre Dios le dio la victoria. ¿Por qué? Porque él estaba agradando a Dios. Él no se desanimaba, él se volvió un soldado, un guerrero, pero sabía que la promesa llegaría en el tiempo de Dios, de ser el rey de Israel. Y él seguía trabajando y trabajando y trabajando. Eso nos dice el Señor a ti y a mí. Sigue creyendo, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue agradando al Señor. No desistas de la fe. Continúa en la fe, continúa en esta carrera, continúa poniéndote la armadura del Señor. Continúa haciendo la obra de Dios. Continúa viviendo en santidad. Continúa creyendo. Continúa orando. Continúa escudriñando la palabra. Continúa sirviendo al Señor. Continúa amando a tus enemigos. Continúa. Sigue ejerciendo esa fe en tu vida. David seguía ejerciendo esa fe en su vida. La promesa no llegaba, pero él seguía luchando contra los enemigos del Señor. Tú tienes que seguir luchando contra ese pecado, contra esa enfermedad, contra los enemigos del Señor, contra el diablo, contra el mundo. Tú tienes que luchar y seguir esperando en esa promesa. Pasen los años que pasen, pasen los días que pasen, pasen las semanas que pasen, pasen los meses que pasen. Tú debes continuar en la batalla. Eso es lo que hacía David. Seguía en la batalla, seguía sirviendo a Jehová de los ejércitos. Eso tenemos que hacer nosotros mientras llega la promesa. La promesa que Dios te ha dado, yo no sé, pero que sea conforme a la palabra. No
solamente sueños que te dieron por una mala cena o que cenaste mucho, sino las promesas que están en las palabras son para ti, para mí, y van a llegar a tu vida. Algunas ya llegaron, pero van a llegar más. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. El llamado por el cual Dios te buscó se va a cumplir. Lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Tarde que temprano. Necesitas sanidad, Dios te lo va a dar. Necesitas amor, Dios te lo va a dar. Necesitas consuelo, Dios te lo va a dar. Necesitas paz, Dios te lo va a dar. Necesitas trabajo, Dios te lo va a dar. Necesitas provisión, Dios te lo va a dar. Necesitas fuerzas, Dios te lo va a dar. Necesitas enfoque, Dios te lo va a dar. Necesitas santidad, esa sí la tienes que buscar con la ayuda de Dios. Pero Dios te va a estar ahí ayudando y dándote esas promesas que ha preparado para ti y para mí. Va a pasar tiempo muchas veces, como lo estamos viendo, pero también en ese tiempo tú debes demostrar que eres un hijo de Dios, que eres un guerrero, una guerrera de Dios, que luchas por tu Dios Todopoderoso, que no importa que las promesas no lleguen, tú sigues aferrándote con fe a esas promesas que vendrán, porque vivimos por fe y no por vista. Tercer punto, en lo que llegan esas promesas, Dios nos prepara para recibirlos. En lo que llegan esas promesas, Dios está preparando tu vida y mi vida para recibirlas, hermano, aleluya. ¿Cómo nos prepara? A través de pruebas, a través de aflicción, a través de enfermedades, a través de batallas. Muchas batallas vendrán a tu vida. Muchas batallas. En lo que llegan las promesas a tu vida, muchas batallas vendrán también. David fue ungido a los 15 años por Samuel y dijo: tú vas a ser el rey, el próximo rey de Israel. Pero al otro día no estaba sentado en el trono, no. El Señor lo preparó poco a poco a David para llegar un día a ser el rey de Israel. Como leímos aquí en Crónicas 11, dice que David hizo con ellos pacto delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. La palabra de Dios por medio de Samuel se cumplió en ese momento, pero pasaron 15 años. En ese tiempo David batalló, tuvo muchas batallas. ¿Recuerda usted que luchó contra Goliat? Esa fue la primera batalla contra el gigante. Pero antes de eso tuvo que luchar contra el rencor de sus hermanos, la incredulidad de sus hermanos, porque no querían, lo corrieron de la batalla. Pero luchó también contra Goliat. Luchó, bendito es el nombre del Señor, contra Saúl. Fue perseguido por casi 15 años por Saúl. Por todos lados lo persiguió. Saúl quería matarlo. Al otro día no se sentó David en el trono porque no estaba preparado para ser rey. Dios lo estaba preparando a través de esas batallas contra sus hermanos, contra Goliat, contra Saúl. Fue perseguido en el desierto. Así Dios te está preparando para recibir las promesas. Dios nos prepara con batallas para que esas promesas sean reales en nuestra vida y estemos preparados para recibirlas. La promesa de ser rey llegó a David, pero antes tuvo que ser preparado con muchísimas batallas. Así tú y yo tiene que ser probada nuestra fe, si realmente creemos en las promesas por fe y no por vista. Necesitamos enfrentar esas batallas. Día a día hay batallas, hermano, hermana, amigo, amiga. Hay batallas y tenemos que enfrentarlas. Y no solo enfrentarlas, sino ser vencedores. David venció a Goliat. David venció el miedo. David venció a Saúl. David siempre en donde anduvo fue perseguido durante casi 15 años. ¿Y sabe qué? Siempre venció. Siempre venció. Y eso lo fue formando como un guerrero para poder recibir la promesa. Lo hizo sabio, lo hizo prudente, lo hizo inteligente. Dios le dio de su espíritu para poder enfrentar. Y todo eso lo preparó para ser rey, hermano. Las promesas van a llegar a tu vida, pero Dios quiere prepararte primero para que las recibas. De nada sirve que Dios te dé un buen trabajo. Tú vas a abandonar tu relación con Dios. De nada sirve que Dios te dé una esposa si por esa esposa tú vas a abandonar tu relación con Dios. De nada sirve que Dios te dé hijos si por esos hijos tú vas a abandonar tu relación con Dios. De nada sirve que Dios te dé hijos si no estás preparado para guiarlos en la instrucción y la santidad que Dios pide. De nada sirve que te cases y te des esposo del Señor si tú no vas a amar y a sujetarte a tu esposo. De nada sirve que Dios te dé ese trabajo si en ese trabajo no vas a vivir en santidad y en honradez.
De nada sirve que Dios provea para tu casa cada día alimento si tú no vas a dar gracias a Dios por esos alimentos. De nada sirve que Dios sane ese cáncer, esa enfermedad, si tú no vas a darle la gloria al Señor, si tú no vas a seguir y continuar y perseverar en la fe. Por eso Dios nos prepara con batallas. El tiempo es de Dios. David pasó 15 años, pero siguió sirviendo, batallando para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esas batallas lo prepararon para la promesa, para ejercer sobre Israel como rey. Bendito sea el nombre del Señor. Cuarto punto: las promesas llegarán porque Dios es fiel. Las promesas que Dios te ha dado, yo no sé qué promesas te haya dado, pero quiero decirte que las promesas llegarán porque Dios es fiel. Las promesas no se cumplen a medias. Dios las cumple perfectamente porque es fiel. Si usted conoce la historia, sabrá que antes de los 30 años, a los 28 años, David fue ungido como rey, pero nada más lo aceptó la tribu de Judá. Las otras 11 tribus nombraron a un hijo de Saúl como rey. Y entonces David pudo pensar: no se cumplió la promesa de Dios. Él me dijo que yo iba a ser rey de todo Israel, y solamente la tribu de Judá se ha sujetado a mí y me ha reconocido como rey. Las otras 11 tribus reconocen al hijo de Saúl. Entonces no se cumplen las promesas de Dios. Muchas veces pensamos eso, que las promesas de Dios se medio cumplen. Y yo quiero decirte hoy que las promesas de Dios se cumplen eficazmente, que no hay medias tintas. Así como el Señor pide todo de ti, así Él da todo. Él, cuando se sacrificó en la cruz del Calvario, dio toda su vida por ti, por mí, derramó toda su sangre por ti, por mí. No medio se sacrificó, no medio resucitó, no. Él hizo un sacrificio total, dice: consumado es, todo está pagado. Asimismo, sus promesas son totales en aquellos que creen, en aquellos que perseveran, en aquellos que batallan, en aquellos que esperan pacientemente las promesas de Dios. David pudo haber pensado: no, pues solamente voy a reinar sobre Judá. No se cumplió la promesa del Señor. Pero cuando después leemos en Crónicas 11, dice que vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. La palabra se cumplió. Fue el rey de todo Israel. Fue el rey que más victorias le dio a Israel. Fue un rey poderoso. ¿Y sabe por qué? Porque Jehová estaba con él. Porque las promesas de Jehová se cumplen. Porque Jehová le daba la victoria. Porque, como dice aquí, también Jehová tu Dios ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás el príncipe sobre Israel, mi pueblo. Tú vas a apacentar a Israel. La promesa se cumplió. La promesa del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, se cumplió en David. La promesa que Dios te ha dado a ti se va a cumplir tarde que temprano. No será medias. No te medio sanará, no te dará un medio trabajo, no te medio alimentará, no medio arreglará tu problema, no. Él hará, porque Él es fiel, porque lo que promete lo cumple. Quiero leerte unos versículos nada más, y quiero recordarte que estas promesas se van a cumplir. 2 años después de que solo Judá le había aceptado, dice que 2 años después, la palabra del Señor, David fue ungido como rey por todo Israel, y todas las tribus se sometieron a él como rey, y él, aleluya, reinó como un rey victorioso, aleluya, siempre, aleluya, porque Jehová iba delante de él. Fíjese lo que dice Números 23:19. Quiero leerte ya para terminar. Números 23:19, lo que dice. Un texto bien conocido. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, Él hará. Habló y no lo ejecutará. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios en el que yo creo. Ese es el Dios de David.
Ese es el Dios que preparó a través de los años, a través de las batallas, a través de que David creyó y siguió sirviendo a Dios. No desertó del ejército por ser perseguido por Saúl. No, él siguió batallando, creyendo en la promesa. Y es lo que está diciendo el Señor: sigue creyendo en la promesa de Dios, sigue creyendo en esa promesa que Dios te ha dado, porque Él dice: no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y Él hará. Créelo, hermano, créelo. Si Dios te ha dado una promesa, créelo, Él hará. Romanos 4:19, fíjese lo que dice. Romanos 4:19. Fíjese lo que dice. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Está hablando de Abraham. Dice que no se debilitó su fe. Su cuerpo sí se estaba debilitando, pero su fe estaba ahí, intacta. Así como en David. Pasaron los años, pero su fe estaba intacta. Él sabía que la promesa llegaría y él sería el rey de Israel. Que esa vez que lo ungió Samuel no fue solamente un rato de emoción, no. Cuando tú leas la palabra, cuando alguien ore por ti, cuando alguien te dé una palabra, cuando Dios te hable en sueños o a través de su palabra, la va a cumplir. La va a cumplir. Cuando Dios ponga en tu mente a través de su Espíritu Santo una palabra, la va a cumplir. David lo sabía, Abraham lo sabía, dice, y no se debilitó en la fe. Sí, vio que su cuerpo se estaba decayendo, pero dice que su fe no se debilitó. Eso quiere el Señor, que no se debilite tu fe en las promesas que Dios te ha dado. Bendito es el nombre del Señor. Dice, o la esterilidad de la matriz de Sara, ni aún eso, no se debilitó su fe, ni porque su cuerpo ya estaba viejo, ni porque la matriz de Sara era estéril. No, dice, tampoco dudó. Y eso es lo que quiere el Señor, que no se debilite tu fe en sus promesas, en su palabra. Que tampoco dudes por incredulidad de la promesa de Dios. No debes dudar de las promesas de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él quiere que te fortalezcas en fe, dando gloria al Señor. Sigue glorificando al Señor, sigue sirviendo al Señor, sigue adorando al Señor, sigue creyendo en la palabra del Señor, en las promesas del Señor que van a llegar a tu vida en el tiempo del Señor, como vimos al principio. No en tus tiempos, en los tiempos del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Él te está preparando en este momento, si no ha llegado la promesa, para que esa promesa sea efectiva en tu vida, sea de bendición y glorifiques al Señor. Dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú crees que Él es totalmente poderoso para cumplir lo que ha prometido? Si tú crees, ahí donde estás, di un amén así bien fuerte, un amén diciendo: sí, Señor, yo sé que tú eres plenamente poderoso para cumplir lo que has prometido. Eso es lo que quiere Dios, que tú creas plenamente, que no seas incrédulo, sino que des gloria a Dios, que permanezcas en la fe, creyendo en sus promesas, y que Él está haciendo algo en medio de este tiempo, en tu vida y en mi vida. Bendito es el nombre del Señor. Abraham esperó 25 años. ¿Cuánto llevas tú? Y por último, 2 de Tesalonicenses 5:24. Es la última cita que te quiero dar. 2 de Tesalonicenses. Perdón, 1 de Tesalonicenses. 1 de Tesalonicenses 5:24. Y con este versículo termino. Dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Fiel es el Señor, el que te ha llamado, el que te buscó, el que derramó su amor sobre ti. Fiel es. Este tiempo en el cual las promesas están por llegar, utilízalo para agradar a Dios, para batallar contra esos gigantes, contra esos enemigos que están ahí, para que puedas ser instruido a través de esas batallas y que las promesas las puedas disfrutar y puedas glorificar por medio de esas promesas cuando lleguen a ese que las dio. Fiel es el que prometió, Él hará.
Él es el que prometió, Él hará. Él hará en tu vida y en mi vida. Así que hay una alabanza que quisiera entonar. Hoy no está nuestro hermano Miguel. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Aunque pase el tiempo. Aunque pase el tiempo, sé, no te desesperes, que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Quiero repetir esta parte. Aunque pase el tiempo, sé, si estás esperando una promesa del Señor, que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Yeah. Eres mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Yeah. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Dios bendiga tu vida, Dios bendiga tu hogar, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga tu mesa, pero sobre todo Dios bendiga tu corazón de tal manera que sigas esperando en las promesas del Señor. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.